Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elías? Esperemos unos minutitos más a que ingresen tus demás compañeros, por favor, ¿ya? Ok, no hay problema. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Ya conforme vayan llegando los compañeros, se irán acoplando pues a la charla. ¿Ok? Continuamos en esta semana con lo que es relacionado al contrato de seguros. Vamos a compartir pantalla para poder empezar la reunión. Ok. Semana 6, el contrato de seguros. Está ingresando un compañero más. Steve Quintana.
¿Ok? Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, Steve? Buenas noches. Nos quedamos en la parte de la jurisprudencia que estamos hablando del contrato de seguros. Hay un punto que dice componente de la norma jurídica, ¿no? El sujeto, ¿no? La norma jurídica indica que es una relación entre dos personas, ¿no? Dos sujetos, ¿no? Y cada uno de ellos se puede denominar sujeto de derecho. Uno de los sujetos es el titular, ¿no? Y el otro es sobre el cual reposa la obligación. Entonces ahí tenemos el componente de el asegurador y el asegurado, ¿no? El asegurado tiene derecho a recibir los beneficios de la póliza y sobre el asegurador reposa la obligación de honrar la póliza, como también se dice, ¿no? Pero también hay otra obligación de parte del asegurado que es el de pagar la prima, ¿ok? El hombre es un sujeto individual considerado en sí mismo como persona. Y son sujetos colectivos, ¿no? Aquellas agrupaciones de personas, ¿no? Que el derecho les da tal atributo, ¿no? El objeto, en términos generales, que el fin que persigue el derecho o uno de los elementos de la relación jurídica. La relación jurídica es el concepto fundamental, ¿no? Porque el derecho tiene una forma bilateral, ¿no? En cuanto a la conducta humana. Es la relación que hay entre el sujeto y el objeto de la norma. Sanción es la consecuencia que trae la violación de una norma, ¿no? Es una especie de castigo por haber infringido un deber, ¿no? Que la norma te impone. Coercibilidad es cuando el gobierno, el Estado de un país, ¿no? Puede ejercer coacción sobre el ser humano, sobre la persona, para que cumpla una norma determinada. ¿Ok? Sabemos que el derecho es uno solo, pero por usos y costumbres se han establecido divisiones y subdivisiones, ¿no? Y vamos a ver una relación, ¿no? O una ordenación jurídica al respecto, ¿no? Buenas noches, Edith, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. Bien, ¿Qué gracias. tal? Disculpe Qué bueno. bien la tardanza. No te preocupes. Entonces, de manera sustantiva, ¿no? El derecho define los derechos, ¿no? E indica que el hombre está sujeto a estos derechos, ¿no? De ahí viene lo que es el derecho público en sus dos conceptos, tanto el interno como el externo. El derecho público interno es la parte que ve la Constitución, la parte administrativa del Estado, la parte tributaria, penal, ¿no? El derecho público externo es el que se maneja a nivel internacional, ¿no? Y valga la redundancia que es público. El derecho privado ve la parte civil, la parte comercial, en donde está involucrado el seguro, la parte minera, rural, ¿no? Aeronáutica, internacional inclusive, ¿no? Pero a nivel civil, ¿ok? Luego, como adjetivo, ya no como sustantivo, sino como adjetivo, se define el derecho también como un conjunto de normas que apuntalan la realización del mismo derecho de manera sustancial, ¿no? Y ahí tenemos lo que es el derecho procesal civil, el derecho procesal penal, ¿no? Y los procedimientos privativos, tanto como el tema de trabajo, agrario y justicia militar. Si tomamos como criterio el fin que busca la norma, ¿no? Desde el punto de vista sustancial, el derecho público es el que afecta el interés de la comunidad, ¿no? De toda, inclusive una nación, ¿no? Una población. Y el derecho privado es el que afecta el interés de un particular o de particulares,
¿ya? En la esfera del derecho privado, las leyes dejan en libertad a los interesados, ¿no? Para establecer sus relaciones, o sea, se pueden formar contratos, ¿no? Y esos contratos, al ser firmados entre los dos, tienen fuerza de ley, ¿ya? En cambio, en lo que es el derecho público, la voluntad de las partes, así se junten dos, no pueden derogar una norma, porque esa norma fue impuesta para favor de toda una nación, de todo un país, ¿no? O sea, hay muchos intereses que están en juego. O sea, por el interés de dos personas no se va a modificar pues una norma que beneficia a la mayoría. ¿Ok? ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Etimológicamente, se sabe que es todo elemento que ayuda, ¿no?, a determinar el conocimiento y cómo se aplica, ¿no? Y estas fuentes del derecho pueden ser el derecho escrito, ¿no?, que son las leyes, los decretos, decreto-leyes, las resoluciones. Después tenemos la costumbre, también, que es una reiteración de un mismo acto, ¿no? Hay costumbres comerciales en el Código Civil, y esas costumbres comerciales algunas se han trasladado al contrato de seguros. Y la jurisprudencia, esta que viene a ser una especie de doctrina, ¿no?, que se establece en base a los fallos de jueces, ¿no?, las decisiones que han emanado de una autoridad judicial, ¿no?, o gobernante, en cada país ha dado a que esto se tome casi como fuerza de ley, ¿no? Pero la jurisprudencia, una de sus características es que tiene que ser uniforme. No puede haber jurisprudencia para un mismo caso con diferentes resoluciones, ¿no? Tiene que ser resoluciones muy similares para que se vayan afinando y se conviertan en una jurisprudencia. Entonces, por ende, las resoluciones que emitan los jueces o los tribunales tienen que ser de manera uniforme. Lamentablemente eso no pasa en nuestro país. Un comentario que les hago, ¿no? En Argentina, Estados Unidos y otros países, ¿no?, los fallos constituyen jurisprudencia firme, o sea que sí se acepta, ¿no? En un caso similar, ¿no?, si hubo un fallo, no sé, pues como en Estados Unidos se manejan en base a estados, cada estado tiene sus propias leyes, ¿no? Pero se puede tomar jurisprudencia de lo hecho en un estado para otro estado. Como les vuelvo a reiterar, en el Perú no existe eso. Los jueces toman las decisiones que quieren y cada vez creo que son más descabelladas. La doctrina, que es también otra fuente del derecho, ¿no?, está constituida por todas las opiniones de los grandes juristas, ¿no? Pero esto es como una fuente suplente, ¿no?, que es algo adicional, ¿no? Después hay principios generales de derecho que están constituidos por los principios de equidad, ¿no? Tiene que ser igual para todos, ¿no? El trato tiene que ser igual para todos, ¿no? Y por último tenemos los convenios o tratados internacionales, ¿no?, que es una fuente externa. Los tratados internacionales, de repente, por ejemplo, que tenemos para el tema del terrorismo, ¿no?, que tenemos para lo que es el tratado del trabajo, ¿no? Hay un tratado de trabajo a nivel mundial de los diferentes países que han firmado ese tratado y tienen que respetar, ¿no? Esas firmas que hacen cada estado se tienen que respetar. No pueden patear el tablero. Bueno, hemos hecho un pequeño análisis del tema del derecho, las normas. Ahora vamos a hablar de lo que es el contrato, ¿no? El contrato de seguros, ¿no? El contrato de seguros, desde su inicio, ¿no?, empieza generando derechos y obligaciones, ¿no?, para las dos partes. Sabemos que en un contrato de seguro interviene la compañía de seguros e interviene el asegurado contratante.
como ya sabemos, hay obligaciones y hay derechos, ¿no? Entonces, este contrato de seguro viene a ser un acto jurídico, ¿no? Porque en una parte, una de ellas se obliga a dar o a hacer algo, ¿no? Y la otra, está encargada de poder recibir ese beneficio, ¿no? Entonces, este contrato genera, ¿no? Genera esas obligaciones, ¿no? La base fundamental de todo contrato, ¿no? Se inicia con el acuerdo de voluntades, ¿ya? Ambas partes dan su consentimiento, ¿no? Este es un requisito sine qua non para todo tipo de contrato, ¿no? Sin el cual no podría existir un contrato de seguro. Tiene que haber la voluntad de las partes y el consentimiento de las mismas, ¿ya? Uno de los rasgos más característicos del contrato, ¿no? Que se trata también de un acuerdo de voluntades libremente que se expresa sin ningún tipo de reserva, ¿no? La autonomía de la voluntad es totalmente libre, ¿no? Y faculta a los particulares, ¿no? Especialmente a los particulares, para celebrar cualquier tipo de contrato, entre ellos, como mencionamos, el contrato de seguro, donde indican cuál va a ser el contenido, sus condiciones, la duración, la vigencia, cuáles van a ser los efectos, ¿no? Ambas partes tienen la total libertad de poder acordar lo que le convenga a sus intereses, ¿no? Y no habrá más limitación que la que todo acto jurídico podría tener. ¿Ok? Con el contrato de seguro, ¿no? Una de las partes llamada asegurador se obliga mediante una prima, ¿no? A pagar a la otra, llamada asegurado, o a la persona designada por esta o por la ley, a pagar una indemnización o dar una prestación cuando se verifique la concreción de la eventualidad que estaría cubierta en la póliza. Sin embargo, antes de la celebración del contrato de seguros, hay dos etapas. La primera, que es una etapa precontractual. Ahí está en curso lo que es la propuesta, ¿no? Que es la oferta del seguro. También le llaman, disculpen, la policitación, ¿no? Y donde se indica qué riesgo se va a cubrir, cuál es la duración de la cobertura, cuál es el nombre del asegurado o el beneficiario, cuál es el capital asegurado, cuál es la prima que se va a tener que pagar, ¿no? La condición que requiere este contrato es que todo tiene que estar indicado con exactitud y verdad. La etapa de aceptación, ¿no? Que también después de la primera que acabamos de mencionar, esta etapa se perfecciona cuando se emite la póliza, cuando la emite el asegurador. Pero debemos tener presente lo que indica la ley de contrato de seguro en su artículo 4, ¿no? Que a la letra dice: el contrato de seguro queda celebrado por el consentimiento de las partes, aunque no se haya emitido la póliza ni efectuado el pago de la prima. No afecta el carácter consensual del contrato posponer el inicio de la cobertura del seguro. Creo que ya les di un ejemplo, ¿no? De un caso de un corredor de seguros que pudo conseguir una póliza, ¿no? O mejor dicho, pudo conseguir la promesa de emisión de una póliza de transporte, ¿no? Ese caso sería totalmente aplicable en esto que estamos comentando, ¿no? Inclusive en casos en los cuales, antes de que la propuesta sea aceptada, ¿no?
el ofertante, ¿no?, puede estar requiriendo urgente esa cobertura, ¿no? Normalmente eso se maneja en los riesgos de incendio, de robo, transporte, ¿no? Ante este requerimiento, esta necesidad, lo que hace la compañía de seguros es emitir una cobertura provisional, ¿no? También es llamado, en el argot de seguros, seguro preventivo, ¿no? Y esa cobertura la emite la compañía de seguros, ¿no? Esta cobertura tiene los datos de lo que va a cubrir, el bien asegurado, el valor, las condiciones, ¿no? Quizás un resumen, y tiene una vigencia en primer término de 30 días, ¿no? Pero estas vigencias, ¿no?, pueden ser renovables, ¿no? Se prorrogan, ¿no?, de 30 a 5 días más, 10 días más, 15 días más, dependiendo, ¿no?, del tiempo que se tome a veces la compañía de seguros o se demore en hacer la inspección, ¿no?, de repente del bien, ¿no? Se trata de la póliza de transportes, los datos se consiguen muy rápido, pero en lo que es incendio o robo, quizás se pueda presentar un poco de demora, ¿no? Ahora vamos a hablar de las características del contrato de seguros. El contrato de seguros tiene unas características que lo hacen único, ¿ya? Es bilateral. ¿Por qué es bilateral? Porque hay dos partes, ¿no?, que están contratando y entre ambas se generan obligaciones y también derechos, pero más obligaciones, ¿no? El asegurado tiene la obligación de pagar la prima, ¿no? Aparte de otras cargas que sean necesarias, ¿no?, o que le haya impuesto la compañía de seguros, tiene que cumplirlas, ¿no? Y el asegurador tiene que asumir, ¿no?, la eventualidad que está indicando que va a cubrir y finalmente deberá pagar la indemnización, ¿no?, si es que se llegara a concretar la eventualidad que se encuentra cubierta en la póliza. Esa es la parte bilateral. Es oneroso, porque las dos partes se gravan en beneficio de la otra, ¿no? La compañía de seguros, ¿no?, recibe el dinero porque se lo paga el asegurado. El asegurado está gastando un dinero, está cometiendo un acto que para él significa oneroso, pero sin embargo es para él una tranquilidad al pagar esa prima. Cuando se cristalice el siniestro, ¿no?, entonces es ahí donde la compañía de seguros va a tener que pagar la indemnización. Entonces la parte onerosa va a caer esta vez en la compañía de seguros. ¿Ok? Continuamos, estimados. Es aleatorio. El contrato de seguros es aleatorio. No hay prestaciones, ¿no?, que equivalgan a lo que se da en el contrato de seguro, ¿no? Las dos partes quedan sujetas, ¿no?, a la eventualidad de que se concrete el siniestro, ¿no? Entonces, esta eventualidad, no saber cuándo, cómo, ¿no? No sabemos tampoco el importe, no sabemos que esto es una contingencia que no tiene certeza, ¿no? Porque pese a que las pólizas se emiten, ¿no?, tomando en cuenta la ley de los grandes números y calculando las probabilidades, pues no hay una certeza, ¿no?, de cuándo, a qué hora, ni de qué magnitud será el siniestro que se está cubriendo bajo la póliza. Por eso se dice que el contrato de seguros es aleatorio. Y es solemne porque de haber sido inicialmente una cobertura provisional y haber contado con el consentimiento de las partes, ¿no?, y la participación de las voluntades de las dos partes, cuando se emite,
¿no? Ya está escrita la póliza, se convierte ya en una póliza que ha sido generada bajo un acto solemne, ¿no? Ese documento, llamado contrato de seguros, ya tiene un carácter jurídico, ¿no? Y que esté debidamente firmado por las personas, tanto por la parte del asegurador como de la parte del asegurado. Pero mucha más importancia tiene que la póliza esté firmada por los funcionarios autorizados de la compañía de seguros, ¿no? Según la resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros, la 3199 de 2013, esta indica que la póliza es el documento que formaliza el consentimiento del contrato de seguro, ¿ya? Eso le está dando la solemnidad, ¿ok? Es condicional, ¿no? ¿Por qué? Porque el pago de la indemnización está sujeta, ¿no?, a la realización de la eventualidad cubierta en la póliza, llamada siniestro, ¿no? Esta condición se basa en un hecho futuro e incierto y que obliga a suspender o resolver la eficacia del contrato, ¿no? Entonces, esa es la característica de condicionalidad del contrato de seguros. Es de adhesión. En cuanto el asegurado no puede discutir las condiciones de la póliza, ni las condiciones generales, ni las particulares, ni la prima, nada, se adhiere, ¿ya? Se adhiere a las condiciones generales, a las condiciones particulares, a las cláusulas, a las cargas, ¿no?, a las garantías, a los deducibles, se adhiere a todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la compañía de seguros, en teoría, por ser los expertos, son los que han emitido la póliza, ¿no? Son los que conocen el negocio, ¿no? Pero también ahí es donde se generaba antiguamente una asimetría de la información, dado que quien conocía muy bien el negocio era la compañía de seguros y el asegurado, ¿no? A veces estaba en una desventaja, ¿no? Por eso que es importante que los asegurados cuenten con su corredor de seguros, ¿no? Es su mejor tranquilidad y su seguridad de que va a estar defendido en el momento que se presente el siniestro, ¿ya? En la póliza de seguro, ¿no?, de acuerdo a la nueva ley, no están permitidas las cláusulas abusivas ni las cláusulas ambiguas, ¿ya? Y cualquier duda que surja en la interpretación de las condiciones particulares, generales o lo que fuere, siempre se va a favorecer al asegurado. Seguimos con las características. Es de ejecución continuada o de tracto sucesivo. Como indican a veces los expositores de derecho civil sobre los contratos, ¿no?, en que la ejecución de este contrato no es instantánea, ¿no?, y las obligaciones se van generando, igual que los derechos, ¿no?, continuamente en el tiempo, ¿no?, desde que se perfeccione el contrato hasta que termine su vigencia por cualquier causa, ¿no? Eso quiere decir de ejecución continuada o de tracto sucesivo. Y es a plazo porque siempre se fija una duración, ¿no? Tiene un inicio y tiene un vencimiento. Por eso tiene un plazo. Normalmente la mayoría de los seguros tienen una vigencia anual. Es nominado porque tiene nombre propio, ¿no? Como nomenclatura contractual, ¿no? Es un nombre propio, ¿no? La póliza vehicular de Elida Meléndez solamente le puede corresponder a Elida Meléndez y no a otra persona, ¿ya? No podrá ser a favor ni de Hugo ni de Steve. Solamente le corresponde a Elida Meléndez, ¿no? Porque así figura en la póliza, así está nominada, ¿no?, en las características del contrato de seguro, ¿ok?
es un contrato también de buena fe, ¿no? En verdad, todos los contratos deben cumplir, ¿no? Y acatar las intenciones de las partes, ¿no? Y ejecutarse de acuerdo a las normas de buena fe. Sin embargo, por la especial naturaleza del contrato de seguro, se exige que los vacíos, oscuridades, ¿no? Las imprecisiones, se interpreten de acuerdo con la equidad. Esto quiere decir que toda resolución tiene que inspirarse más en los sentimientos del ordenamiento ético, ¿no? Más que en el frío razonamiento de la letra, ¿no? Contractual o leer al pie de la letra, ¿no? Se comenta por ello que esta equidad es la justicia del hecho concreto y del caso particular. Otra de las características es que es principal porque subsiste por sí solo, tiene individualidad propia y no depende de ningún otro contrato. O sea, no hay un subcontrato ni hay tampoco otro precontrato. Es un solo contrato el que se firma. Por eso se indica que es principal, pues subsiste por sí mismo. Vamos a hablar ahora de los elementos materiales del contrato de seguro. Son tres los elementos materiales del contrato de seguros, ¿no? Tenemos lo que es el riesgo, tenemos la prima y el interés asegurado. El riesgo, ¿no? Es un elemento fundamental en el contrato de seguro. Como sabemos, es la posibilidad de que puede ocurrir un hecho que cause un daño, ¿no? Una lesión personal o que modifique el patrimonio, pero a la vez tiene que tener unas características como las que vamos a detallar, ¿no? Debe ocurrir en el futuro, pero debe ser posible y debe nacer de un acto fortuito, ¿no? O sea, que tiene que ser casual. Tiene que ser concreto y lícito, ¿no? Porque debe existir y ser real. Un ejemplo, un automóvil, un edificio, un animal, son cosas y seres concretos. Lícito porque debe estar permitido, ¿no? Por la ley o que está conforme a la moral, ¿no? Y a la razón. Por ello es que se considera justo y razonable, ¿no? Que sea incierto. O sea, no sabemos si va o no a ocurrir, ¿no? Ni se conoce tampoco en qué fecha va a ocurrir, ¿no? Entonces, esta eventualidad de la incertidumbre no está conectada a la voluntad de la persona asegurada, ¿ya? Si eso ocurriera, se entendería que es un acto fraudulento, ¿no? Porque está siendo manipulado, ¿no? La incertidumbre por la mano del asegurado. Y tiene que ocurrir una situación de daño económico, ¿no? Para el asegurado. O sea, con la pérdida o el daño que se está presentando, el asegurado tiene que resultar afectado en su economía y patrimonio, ¿ya? Eso es en cuanto a lo que es el riesgo. La prima es otro de los elementos importantes, ¿no? Como ya hemos dicho, es el importe que el asegurado está obligado a pagar para que la compañía de seguros lo pueda coberturar, ¿no? ¿Y esta prima de dónde ha salido? Pues la compañía de seguros tuvo que hacer los cálculos, ¿no? Ha hecho los cálculos en base a la ley de los grandes números, en base a la ley de las probabilidades, ¿no? Y también tomando en cuenta la experiencia que tendría de siniestralidades de diferentes ramos, ¿no? Por eso, cuando una compañía de seguros tenga más asegurados, obviamente va a tener más siniestros y también va a tener más experiencia en la atención, ¿no? De los siniestros y en el cobro de las primas, ¿no? Y emisión de futuras pólizas, ¿no? El interés asegurado es la relación jurídico-económica que tiene que tener el bien
con el asegurado, ¿no? Si no existiera esta relación, ¿no? El objeto podría ser ¿no? El siniestro podría dar a un enriquecimiento injusto o infundado, ¿no? ¿Esto qué cosa quiere decir? Que yo no puedo asegurar, ¿no?, algo que no me pertenezca, con el cual yo no tengo un interés, ni que por la pérdida o el daño que sufre ese bien, yo también sufro un daño en mi patrimonio, ¿no? Si eso no existiera, entonces no hay interés asegurado. ¿Ya? Tiene que ser un bien que me haya costado a mí, que yo lo haya comprado, ¿ya? O que me lo hayan regalado, yo tenga interés en mantener ese bien, ¿no? O de repente también es un seguro de personas, yo también puedo ser mi propio interés asegurado, puedo tomar una póliza de vida, ¿no? A favor de mi familia, para en el supuesto caso, ¿no? Supuesto negado, ojalá que, bueno, que no somos inmortales, pero el hecho de morir es un riesgo que lo tenemos que asumir desde que nacemos. Por eso es que nosotros damos por sentado de que el interés asegurado tiene que existir, ¿no? Tanto con los bienes como con el tema de la persona. Entonces, si yo tomo la póliza de vida, estoy pensando a futuro, cuando yo ya no esté, cómo quedaría mi familia, ¿no? Eso, como ya les dije hace tiempo, creo, yo considero el mayor acto de amor que puede tener una persona, ¿no? Cuando ya piensa que ya no va a trascender por haber dejado esta vida, y obviamente se preocupa por los seres queridos que quedan, en teoría, al desamparo, ¿no? Hasta acá, estimados, ¿se está entendiendo lo que les estoy comentando? ¿Hay alguna consulta que deseen hacerme? ¿Algo que deseen que se aclare? Elida, Hugo, Steve. Si no recibo los comentarios de ustedes, puedo entender que o no me han escuchado o que todo está bien. Lo reviso el tema ahora y le consulto por el WhatsApp en todo caso. Lo voy a estar revisando bien para ponerme al corriente con el curso, profesor. ¿Ok? Steve, Todo bien, profesor. ¿todo bien? ¿Ok? Sí, no hay Ya, problema. listo. Dentro de los elementos personales del contrato de seguros, ¿no? Tenemos lo que es el asegurador, el contratante, ¿no? El asegurado, el beneficiario, y también se ha incluido ahora al corredor de seguros, ¿ya? Pese a que a veces no aparecen, pues, ¿no? No aparecen en el contrato de seguro. El corredor de seguros no aparece en el contrato de seguro, no aparece nominado. Sí aparece el contratante y el asegurado, ¿no? Pero el corredor de seguros no aparece, ¿no? No indicas, no se indica en ninguna parte de la póliza, salvo en un pequeño, en una pequeña esquina, creo, donde se indica quién es el agente y qué comisión está ganando, pero después el corredor de seguros no forma parte del contrato de seguros, ¿ya? El asegurador, como sabemos, es la parte que suscribe el contrato, ¿no? Y al celebrarlo se está obligando, ¿no?, a indemnizar el daño que se hubiera producido al asegurado, ¿no? En el supuesto caso que hubiera ocurrido un siniestro, ¿no? El siniestro que está amparado en la póliza, ¿no? La condición que está amparada en la póliza. Esto se transforma en una obligación, ¿no?, cierta y concreta cuando se produce el siniestro. Ya hemos hablado de las características que tiene que tener el siniestro, tiene que ser incierto, ¿no? No se tiene que saber si es que es una certeza que va a ocurrir, porque tiene que ser incierto en su ocurrencia, ¿no? No sabemos cuándo, ni por qué, ni dónde, ni cómo. El contratante es la persona natural o jurídica, ¿no?, que celebre contrato de seguro con el asegurador, ¿no?
Si hablamos de un seguro individual, el contratante también podría ser el mismo asegurado. ¿Ok? Luego tenemos el asegurado. Es el titular del interés, ¿no? Asegurable, objeto del contrato. Y también puede ser el contratante del seguro. Luego tenemos el beneficiario, quien es el titular de los derechos, ¿no?, de indemnización que se establecen en la póliza. El beneficiario sí se llega a detallar, ¿no?, en la póliza. Y por último tenemos el corredor de seguros, ¿no? Aunque no es obligatorio, ¿no?, que un corredor de seguros intervenga en la celebración de un contrato de seguro, pero es aconsejable, ¿no?, dado que así se podría evitar la asimetría de la información, como se la comenté hace un rato, y podría tener a la mano una persona que lo asesore, ¿no? Sobre todo la parte de la asesoría es muy importante que tiene que efectuar el corredor de seguros a sus clientes, futuros prospectos, ¿no?, o futuros clientes, ¿no? Para ello se tiene que enervar la carta de nombramiento, ¿no?, que el asegurado extiende a un determinado corredor de seguros, ¿no?, para que lo faculte para realizar trámites administrativos de representación, más no de disposición. Este punto ya se los he comentado ya varias veces. Con eso concluimos lo que son los elementos personales del contrato de seguro. Y ahora vamos a ingresar a lo que son los principios jurídicos del contrato de seguro. Según la ley, ¿no?, 29946 en su artículo 2, ¿no?, los principios jurídicos del seguro son, en primer orden, el principio de la buena fe, ¿no?, o de la máxima buena fe. Según este principio, el asegurado tiene una obligación moral, ¿no?, de decir siempre la verdad al ofrecer el seguro a la compañía de seguros, ¿no? Pues solo él sabe exactamente en qué posición se encuentra el riesgo que quiere transferir, ¿no? El mismo que perdería interés ante los asegurados si es que no se les comunica todos los detalles del estado de este riesgo, ¿no? No obstante, el asegurado no está obligado a declarar aquello que no influya en la apreciación del riesgo, ¿no? Como puede ser hechos conocidos por todos, por ejemplo, una guerra en curso, ¿no? Las leyes o ciertas prácticas comerciales que son de uso cotidiano, los datos que se puedan deducir, ¿no?, de la información recibida, y datos sobre los cuales los asegurados, ¿no?, permiten guardar reserva, datos no requeridos expresamente por la póliza, y todos los documentos que formen parte del contrato. El principio de indemnización. Como sabemos, la indemnización es la principal obligación de las compañías de seguros, ¿no? Y este se genera por la ocurrencia del siniestro, ¿no?, que está comprobándose que es indemnizable y que está notificado por el asegurado, ¿no?, y que se ha determinado el monto de la pérdida en base a la tasación que ha efectuado el ajustador, ¿no? En consecuencia, la indemnización se pagará con arreglo a los daños evaluados, pero con el tope máximo de valor asegurado que figura en el contrato. El asegurador puede cumplir con la obligación de indemnizar de diversos modos, ¿no?, pagando en efectivo el importe tasado de los daños, reparando o reemplazando a su cargo el objeto dañado, y 3, tomando en todo o en parte, ¿no?, por el precio de tasación los objetos asegurados. El principio de la causa adecuada. Ser comprobado este principio a fin de, para pagar un siniestro, la compañía de seguros aplica lo que es la causa próxima, ¿no?, debiendo encontrar la causa que desenlace una serie de eventos
que lo lleven al siniestro, ¿no? Y no que sea la causa inmediata. Las estipulaciones insertas en la póliza se interpretan, en caso de duda, a favor del asegurado. La solicitud del seguro. El asegurado está obligado, ¿no?, a declarar en esta solicitud de seguro, antes de la celebración del contrato, todos los hechos o circunstancias, ¿no?, que él conozca sobre el riesgo y que pudieran haber impedido la celebración de este último o modificar sus condiciones. Esta exactitud en las declaraciones es la base del contrato, ¿no?, y causa determinante de la emisión de la póliza. La reticencia o declaración inexacta por parte del asegurado de hechos o circunstancias conocidas por este último que pudieran impedir la celebración del contrato, ¿no?, o modificar sus condiciones, podría ser causal de nulidad, pero siempre y cuando, ¿no?, medie dolo o culpa inexcusable. El dolo, como ya les expliqué, no tiene cobertura bajo ningún tipo de seguro. ¿Ok? Esta solicitud de seguros viene a ser la constancia de la voluntad del contratante y o asegurado, según corresponda, de contratar el seguro. La solicitud de seguro no genera obligaciones al contratante ni a la aseguradora. El texto es brindado por la aseguradora. Debe ser firmado por el contratante, ¿no?, salvo en los casos de comercialización a distancia. Una vez emitida la póliza y presentada, la compañía tiene 15 días para emitir la póliza y o certificados, salvo que haya rechazado la solicitud. En este mismo plazo, deberá comunicar al corredor nombrado el número de registro de la póliza. ¿Cuáles son los datos mínimos que tienen que ver en una solicitud de seguro, ¿no? Si estamos hablando de personas naturales, ¿no?, tienen que colocar el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, correo electrónico, el tipo y número de documento, si es DNI o carnet de extranjería. Como persona jurídica, tiene que tener la razón social, la dirección, el correo electrónico, teléfono o una persona de contacto, ¿no? Pero en verdad, estos datos, ¿no?, son los que permiten que se puede identificar, ¿no?, al asegurado y se puede identificar al bien que se está asegurando o la prestación que está brindando la compañía de seguros. ¿Ok? En la solicitud de seguros también se tienen que informar los beneficiarios, ¿no? Se tienen que indicar los nombres y apellidos, ¿no?, completos, la razón social, el tipo de DNI, el porcentaje de participación en el beneficio. En caso los beneficiarios sean menores de edad, bastará considerar el nombre y apellidos completos. En caso el asegurado no haya sido designado beneficiario, los beneficiarios serán los herederos legales. Si se designaron varios beneficiarios, sin indicación de porcentajes, se entiende que el beneficio es por partes iguales. Los endosatarios. Generalmente son empresas del sistema financiero, por lo que sus datos son públicos. La indemnización les alcanzará hasta donde alcancen sus intereses. Profesor, Sí. en el punto de atrás que está hablando en el caso de los herederos beneficiarios declarados, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el cliente contrata una póliza y no declara, supongamos que exista en este caso hijos extramatrimoniales y no los declara a Extramatrimonial. ellos? Ajá, sí, Ujú. no los declara a ellos, solo declara a todos, bueno, sus hijos dentro del matrimonio.
pero a su vez sus hijos, los otros que son extramatrimoniales, se enteran, ¿no? Bueno, que ha tenido un siniestro, bueno, digamos que ha fallecido. Ujú. Y pues, si bien es cierto, no están en la póliza, pero tiene sus documentos donde argumentan, ¿no? Pues que efectivamente también son sus hijos. En esos casos, ¿qué ocurre? La ley le da los mismos derechos a los hijos extramatrimoniales, ¿no? La ley le da los mismos derechos. Pero sin embargo, lo que sí hay que cuidarse mucho es, a ver, si se trata de una póliza donde ya se nombraron los beneficiarios y estos beneficiarios están ahí, solamente a ellos se va a pagar. Pero si es una póliza que está basada en lo que son los herederos legales, ¿no? Pues yo pienso que ahí los hijos podrían hacer un juicio, ¿no? Los hijos extramatrimoniales, pues la ley reconoce igual derecho para ambos, ¿no? Para que se haya olvidado de mencionarlos es otra cosa, ¿no? Pero si están reconocidos y tienen sus actas de nacimiento y todo, podrían lucharla para poder obtener también participación en la indemnización después de haber fallecido el padre, ¿no? Mira, un caso, bueno, yo he visto un caso de un señor que ha fallecido en un accidente de tránsito Ujú. y obviamente que el SOAT coberturaba, ¿no? Pero este caso fue al revés. Los hijos que son legítimos nunca pudieron llegar, o sea, no sé cómo es esa parte, ¿no? No sé qué pide la aseguradora, porque quien recibió todo el beneficio es los hijos extramatrimoniales y la mamá, pues. O sea, no los que figuran en matrimonio. Y esa parte no sé también cómo descargan las AFPs, o sea, no descartan. Las compañías de seguro, ¿no? Por ejemplo, a ver, podría ser el caso de que quizás no se enteraron de la muerte, los hijos legales, ¿no? Y los que estaban viviendo con la persona eran los hijos naturales, ¿no? Y la actual esposa, la actual madre. Entonces, ellos se apersonan a la compañía de seguros, en el caso del SOAT, y presentan un documento como una especie de declaración jurada, en donde indican que no hay más personas que ellos para poder accesar a esa indemnización, ¿ya? Finalmente, si ellos llegaran a cobrar, como que así me lo estás comentando, y después, posteriormente, los hijos legales se enteraran del hecho, ya es un tema de trámite ante el Poder Judicial, ¿no? La compañía de seguros eh, recibió la visita de estas personas, indicando que eran los únicos que tenían el derecho a cobrar el seguro, que no había más personas, ¿ya? Ellos, en base a ello, porque ahí la ley le permite, la ley de SOAT, con ese documento, con esa declaración jurada, les permite pagar, ¿no? Pero si a la postre aparecieran los hijos, ¿no? Los hijos legales de esta persona, los que están reconocidos, ¿no? Entonces ahí lo que tendrían que hacer es un juicio, ¿no? Pero tendrían que tomar en cuenta de qué monto estamos hablando, ¿no? Porque a veces hay que ver también el costo-beneficio, ¿no? De repente te vas a poner a repartir entre 4 o 5 personas una cantidad de 20.000 soles, no creo que tengas la plata como para poder estar pagando un abogado e inicie el juicio, ¿no? Entonces, eh, también pasa por ello, ¿no? Pasa por un tema de lo que es el costo-beneficio, analizar si realmente me conviene o no iniciar una acción judicial para que también se me reconozca el derecho que se me negó inicialmente, primero por desconocimiento y luego porque yo no estaba enterado de que, ¿no? De que el padre había fallecido, ¿no? Esas son las formas en las cuales, ¿no? Esa es la manera en la cual las compañías de seguros atienden los seguros SOAT, Edith. ¿No? ¿Qué pasó? Ujú. Más que todo en este caso ha sido un poco de viveza, yo diría, porque el Sí, papá fallece muy lejos de ambos, sí, o sea, de sus hijos, no tanto de sus hijos, de sus esposas, ¿no? sí. Él muy aparte, pero resulta que uno de ellos pues agarró y cobró todo por su mamá y a los Sí. otros se enteraron al final, pero bueno, ya como que no quisieron hacer pues nada, ¿no? Ya lo dejaron ahí, pero por eso Ujú. preguntaba, ¿no? Si hay un cierto tipo de
para cobrar una cierta, que no sé, como que fechas, por hasta que si no presenta otra persona hasta esa fecha, o no sé, plazos, quizás por eso. Claro, acuérdate que el seguro SOAT se tiene que pagar sin ningún tipo de investigación. O sea, las compañías de seguro están obligadas a pagar, ¿no? O sea, el primero que se acerca a cobrar es el que cobra. Así de simple es el seguro SOAT, ¿no? Y si después se apersonan otras personas, o sea, ya ellos tienen un documento firmado por estas personas que indicaron que eran los que prevalecían sobre cualquiera, que eran el que tenían el mayor derecho. Entonces ya se trata pues de un tema a nivel judicial entre los que cobraron y los que tenían el derecho y que les fue soslayado, ¿no? Mm. ¿Ok? Ok, profesor. Listo. Continuamos entonces. En la solicitud de seguro también la información de las coberturas y la suma asegurada es muy importante, ¿no? Porque nosotros dependemos de esa información, ¿no? Y esa información tiene que estar posteriormente plasmada, ¿no? En la póliza, ¿no? Y es más, ¿no? Habría que ver, después que se efectúa la inspección del bien, sí que se va a otorgar la cobertura, ¿no? Porque, como ustedes saben, la compañía de seguros hace un proceso de underwriting, ¿no? Y empieza a evaluar el riesgo, ¿no? De repente hay un riesgo muy agravado y la compañía de seguros no lo va a querer, ¿no? Admitir y va a terminar rechazando, ¿no? La cobertura, ¿no? Eh, y muy importante, ¿no? Acá se resalta de que tiene que existir el interés asegurable, ¿no? Con referente al bien que se está asegurando, ¿no? Ya sea el actual o contingente, ¿no? El contingente podría ser de repente en una lavandería, ¿no? La contingencia es que tengas la ropa de tus clientes, ¿no? Que los tengas, y entonces también tienes que asegurar esa contingencia, ¿no? De tener ropa de tus clientes, ¿no? Si se incendiara la lavandería y se quemara toda la ropa, pues el seguro lo va a tener que reconocer, ¿ya? También es importante que se maneje, y eso ya se encarga pues la compañía de seguros de lo que es el manejo de la información de los datos personales, ¿no? La protección de los datos personales, mejor dicho, ¿no? Porque eso es lo que invoca la ley número 29733, ¿no? Las aseguradoras piden a sus clientes, ¿no? Su consentimiento previo e informado, ¿no? Para que incluyan sus datos personales en sus sistemas y su base de datos, ¿no? Para poder manejar esa información, ¿no? El asegurado consciente de ello, ¿no? Para que la comunicación de sus datos personales, ¿no? Pueda ser factible, ¿no? A la que la compañía de seguros con las cuales trabaja, ¿no? De repente la compañía de seguros necesita hacer algún tipo de información, ¿no? De repente tema financiero, ¿no? O algún tipo de tema de el estado de la posición bancaria del asegurado. Entonces, con esos datos puede hacer una búsqueda, ¿no? Entonces, esa información se le ha dado el asegurado con su consentimiento a la compañía de seguro, ¿no? Este consentimiento normalmente lo utilizan las compañías de seguro para efectuar estadísticas, ¿no? Las siniestralidades, ¿no? También para, si se crearan, ¿no? Nuevos productos o servicios, estos también se puedan remitir, ¿no? A los asegurados, si están interesados, ¿no? El nombramiento del corredor de seguro ya sabemos que se utiliza la carta de nombramiento y eso está normado por el artículo 37 de la ley 29946, ¿no? Que es la ley de contrato de seguros, la cual con esta carta de nombramiento faculta, ¿no? Al corredor a que haga, ¿no? Actos administrativos de representación, pero no puede disponer de nada relacionado a dinero. Tiene que haber también una autorización para que las pólizas sean enviadas por correo electrónico, ¿no? Cualquiera sea el uso que se dé o el medio que se utilice, ¿no? La póliza de seguro electrónica, ¿no? Es la versión digital de la póliza de seguro, ¿no? Que también está regulada por la ley de contrato de seguros, ¿no? Y la norma sobre transparencia y contratación de seguros que emitió la SBS. Ok, con eso
hemos concluido esta semana. Agradezco su atención, estimados alumnos. Espero que esta charla les haya sido de provecho y nos estaremos viendo ya la próxima semana. Cuídense mucho, ¿ok? Gracias Hasta luego, por su profesor. atención. Hasta luego, Nos profesor. vemos, Chao. Hugo, Elida, Steve. Nos Chao. estamos viendo. Hasta luego, profesor. Ok, hasta luego.